Así es, como hemos visto en el informe, hay mucha tarea pendiente que hacer, sobre todo pues en Cusco, y tengo una cifra bien interesante porque según el perfil del turista extranjero elaborado por PROM Perú el año pasado, en el 2017, el 50% de los visitantes que van al Cusco lo hace para practicar turismo de aventura, es decir, es una actividad muy realizada por la gran cantidad pues de turistas que visitan, sobre todo del exterior de nuestro país. Estamos ya con Liz Chirino, ella es viceministra de Turismo, con quien vamos a darle mayor detalle a cómo es que se está abordando esta, que ya es una problemática porque se han cobrado 3 vidas, y también otros temas muy interesantes a propósito del mensaje presidencial que hemos escuchado el día sábado, en donde también el presidente pues hizo mención al tema turístico. ¿Cómo está, viceministra? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y en principio estábamos conversando mientras que veíamos el informe que lamentablemente esta problemática tiene un abordaje multisectorial y transversal, como casi todos los problemas que hay en nuestro país, y que la dirección regional, la autoridad competente en todo caso regional, no tiene competencia en este tipo de problemática. Sí, justamente, viendo el reportaje anterior, veíamos la importancia en verdad de trabajar con las regiones, ¿no? Tú lo has mencionado también con las municipalidades que tienen justamente la competencia de dar las licencias justamente para estas actividades. Lo importante de parte del sector es justamente trabajar muy fuerte en ni una sola muerte más. Definitivamente nos hemos planteado ese reto, creo que es algo sumamente importante. Estamos trabajando en el plan de formalización del sector turismo. Muchas de nuestras empresas dentro del sector realmente son MIPES, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar muy fuerte con este tema de formalización, justamente para la fiscalización que tienen que hacer a nivel regional. Ahora, ¿dónde es que se han producido estos vacíos que ustedes han podido determinar? Porque leía, estaba buscando información en relación a lo que se está haciendo ya por parte de los gobiernos regionales y de todas las autoridades competentes, y veía que el tema era no tanto la normatividad, ¿no? Porque de alguna manera estas empresas, incluso lo hemos visto en el informe, que actúan de manera formal, es decir, los que tienen RUC, los que tienen boleta, ¿no? Los que, digamos, que si ocurre algo podemos saber dónde quejarnos o buscar información, seguían por estándares internacionales, ¿no? El tema es la informalidad y cómo fiscalizamos una vez que tengamos esa normatividad. Exactamente, ¿no? El tema es justamente la formalización. Ahí es donde estamos trabajando muy fuertemente también con el tema de realizar el viaje seguro, el tema de empezar a trabajar con el propio turista, con el propio visitante, no solamente el extranjero, sino también el nacional, de preocuparnos qué cosa tenemos que exigirle a esa agencia de viaje cada vez que queremos hacer un canoping o el zipline o estos deportes de aventura. Lo mencionaste, cada vez vienen más turistas al país para ver temas de aventura, para trabajar, para visitar estos lugares, no solamente el atractivo turístico, sino el tema de tener estas experiencias únicas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que preocuparnos mucho por nosotros mismos también ser responsables de la actividad que empezamos a realizar, ¿no? Pedirle a la agencia de viaje qué lugares son los que vamos a... Y en precisión a eso, viceministro, tenemos ahí algunas recomendaciones, ¿no?, que les hemos ido elaborando conforme ustedes nos han suministrado también la información y también el programa que ustedes están emprendiendo, ¿no? No solamente llevar toda la responsabilidad a esas empresas formales y, bueno, de alguna manera también las informales que operan, sino que empezar uno mismo. Ahí está. En principio, la correcta elección del destino. Imagino que ese es un punto importante. Así es, sí. Aquí estamos trabajando fuerte, definitivamente a nivel de la región Cusco es uno de los lugares en los que más tema de aventura se da, eso sí es verdad. El circuito sur es el que está más desarrollado definitivamente, lo que no hace que el destino norte también esté trabajando muchísimo el tema de aventura, ¿no? En realidad, así que... Digamos, pero ustedes tienen mapeado, incluso mediante este programa de ituqueplanes.com, las empresas, ¿no?, que de alguna manera brindan las garantías de idoneidad en el tema infraestructura, personal, ¿no?, las garantías de seguridad. La seguridad, los equipos, ¿no?, la gente que va a prestar el servicio justamente, ¿no? El segundo punto, los aspectos prácticos, tema de teléfonos, dinero en efectivo, ¿no?, cuando se hace esta transacción con estas empresas. Sí, ahí trabajar mucho el tema de la razón social, el tema del RUC, bueno, lo vemos un poco más abajo también con el comprobante de pago, pero esa es la única forma también de poder identificar quiénes son estas empresas que están prestando el servicio en caso exista algún incidente, Dios no quiera, pero es importante identificarlas, ¿no? Otro punto importante que hemos tomado en cuenta, ¿no?, cuando uno realiza este turismo de aventura específicamente, es el seguro de viaje, que es algo que no se tiene mucha costumbre en nuestro país, ¿no? En el extranjero sí. Mucho tiene que ver con el cambio de mentalidad en este tipo de actividades, ¿no? Nosotros siempre pensamos, de repente es un tema más de costumbre, no va a pasar nada, no importa, pero siempre se decía, ¿no? A veces es mejor
prevenir que lamentar. Exactamente, ¿no? Perfecto. Y puntualmente, ¿no? El contrato recibo a especificar las condiciones del servicio, eso es algo básico, que se está ya recién dando la información cuando uno va pues, a comprar o va a adquirir un servicio. Así es, ¿no? De qué se trata, dónde se va a dar, si se tienen los equipos, sobre todo, se tiene que dar una pequeña capacitación. La agencia tiene que explicarte en qué consiste el servicio, cómo tienes que desarrollarlo, ¿no? Y nosotros tenemos que exigirlo, definitivamente, ¿no? La agencia tiene que darle y nosotros exigirlo. Ahora sabemos que ya la Diresetur, ¿no? La Dirección Regional de Turismo de Comercio Exterior, en Cusco está trabajando en el tema de la autorización y también la zonificación, porque, digamos, cuando uno va al Cusco o iba antes, pues se encontraba en ciudades específicas, lugares donde se realizaban este tipo de turismo de aventura. Muchas veces era realizada por el mercado informal, pero digamos que ustedes ya están tratando de mapear la zona y ver evidentemente dónde es que se realiza y qué tipo de actividades. Sí. ¿Cómo va la tarea que se está realizando? Se están realizando muchos viajes y capacitaciones a la Diresetur de Cusco, definitivamente. Tener en cuenta que el sector turismo es uno de los sectores que se transfirió al 100% de las competencias, ¿no es cierto? Entonces se está trabajando mucho con el gobierno regional de Cusco, donde pertenece a la Diresetur. Tienen ya estos mapas, se está trabajando con equipos especializados también para saber exactamente, están en el valle, ¿no? Básicamente son en el valle del Urubamba, en donde se estén concentrando mayor actividad y flujos de turistas, definitivamente, para tener un mejor control y fiscalización también, ¿no? Y en relación al control y a la fiscalización, teníamos entendido que estas empresas, cuando quieren empezar a operar, acuden, dicen, a dos instancias específicas. Uno es Policía de Alta Montaña, que les indica qué tan seguro o no es esa actividad, y la otra es el Ministerio Público, para que de alguna manera pues ¿no? prevenga el hecho de que pueda ocurrir una desgracia o no, ¿no? Y empiece con la sanción. ¿Qué otros organismos van a implementarse para poder financiar? Porque a veces la normatividad no es suficiente. Muchas veces hemos visto que la gente va a querer sacarle la vuelta a la regla. Sí, se está trabajando mucho con municipalidades también, ¿no? El tema de las municipalidades es bastante importante, es otro actor clave definitivamente en este tema de la formalización. Es un tema pendiente. Ahora, lo que estábamos hablando, viceministro, también, y habíamos dado un inicio sobre ese tema, es que el presidente de la República ha hecho una mención muy interesante en relación pues al turismo y cómo es que esta industria sin chimeneas permite no solamente cual círculo virtuoso implementar una cadena maravillosa pues de actividad comercial, no solamente pues para la persona que se está realizando, dedicando a esta actividad, sino es toda la cadena. Es toda la cadena. Es toda la cadena, ¿no? Sí, definitivamente creo que es una de las actividades más descentralistas que puede existir. Definitivamente, digamos, al poblador lo que hay que empezar a trabajar mucho es visualizar justamente a todos los que están en la cadena, ¿no? No solamente es el hotel o la agencia de viaje, incluso es el poblador de a pie que te puede dar hasta los insumos. Ahora con el tema de la gastronomía, por ejemplo, ¿no es cierto?, que está tan de moda y que en verdad en nuestro país ha calado muy fuerte, ¿no? Entonces, y el turismo rural incluso, ¿no?, que es un rubro muy explorado ahora. Así es. Nosotros tenemos el programa, que es una estrategia en realidad de turismo rural comunitario. Hace poco estuvimos en Moyobamba, justamente en el primer encuentro de las Américas. En el tema de turismo rural tuvimos varios países participantes. Perú viene liderando este tema ante la OEA, por ejemplo, en el tema de turismo rural comunitario, ¿no? Son ya más de 74 emprendimientos que se tienen a nivel nacional. Se viene trabajando fuertemente para mejorar la calidad del servicio también, ¿no? Y darles una alternativa. No todo el mundo y ni todos los pobladores, el campesino es agricultor, pero esta puede ser una actividad complementaria en muchos casos de ingresos económicos. Claro, y esas actividades de emprendimiento también lo que obliga es mirar, ¿no?, y dirigir la mirada del turista extranjero sobre todo a otros puntos que también existen en nuestro país, porque no todo es Cusco, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, muchas veces se hablaba de que en algún momento Machu Picchu podría colapsar, ¿no?, por la cantidad y el flujo de turistas, y sabemos que el Ministerio también ha estado trabajando en el tema incluso de horarios, y también tener otras miradas a otros centros arqueológicos que son igual de atractivos o incluso lo pueden ser más. En este caso, Choquequirao es un punto muy interesante. Lo mencionaba el presidente, ¿no? Uno de los proyectos más fuertes en realidad ya a nivel de programa que se está trabajando en el Ministerio es la articulación del destino y la consolidación del destino Cusco, ¿no es cierto? Circuito Sur, Machu Picchu, Choquequirao. Estamos hablando de una distancia en línea recta de como 45 kilómetros que existen entre ambos. Definitivamente eso va a ser un atractivo muy fuerte a nivel de Circuito Sur. Se está trabajando el tema del proyecto teleférico, ¿no es cierto? Que además vamos a unir, el destino, digamos, no tiene fronteras. Vamos a unir a Purímac y Cusco en quienes se van a ver beneficiados de manera directa e indirecta en este proyecto, ¿no? Es la consolidación del sur,
diversificando un poco la oferta de Machu Picchu, Cusco hacia Apurímac también. Claro, para la zona de Apurímac, incluso después se puede ir para el tema de la meseta del Collao, para el tema de Puno, ¿no? Porque es atractiva esa zona. ¿Qué proyecciones se han hecho entonces en el sector, viceministra? Este proyecto es uno de los más emblemáticos y fuertes que queremos darle una viabilidad para los finales de este año. Cuelap definitivamente retomarse en Circuito Norte, la diversificación de la oferta es importante. En el Circuito Norte, Ruta Moche, hacer un relanzamiento, Ruta Moche, Playas del Norte, además esta articulación no solamente el tema costero norte, sino con todos los atractivos que también existen a nivel de atractivos a nivel cultural. En el tema de Piura, por ejemplo, tenemos lugares sumamente importantes, ¿no? Trabajar Cajamarca, el tema de la vía termal, que quedó un tema pendiente ahí. Cajamarca también tenemos cosas sumamente importantes en la parte norte, ¿no es cierto? Y revisar un poco el tema de las rutas del Pisco, rutas temáticas que fueron quedando y que se tienen que relanzar también. Tenemos ahí Moquegua, por ejemplo, en la parte norte, Arequipa, en la parte de Majes, y bueno, el tema de Pisco, Ica. Ahora, usted nombró algo muy interesante y muy importante, que incluso forma parte, ¿no?, de todo el trabajo de la reconstrucción con cambios, implementar la zona de Piura, la zona norte de nuestro país que fue afectada por el Niño Costero. Sí, ahí se está entrando fuertemente con un trabajo de playas del norte, es como se le ha mencionado, en realidad es más allá de solamente playas, definitivamente, y en eso estamos trabajando. Pero para eso se necesita un trabajo articulado con otros portafolios. Total. Con transporte. Definitivamente transporte. Bueno, al ministro Valencia lo hemos escuchado siempre hablar del tema de conectividad, por ejemplo, y el tema de... En el tema de turismo interno, carreteras es sumamente importante. Y es básico, ¿no?, el tema de conectividad. Así es. Finalmente terminamos con el tema de comunicaciones, hablando pues, ¿no?, del tema de la conectividad. Y lo importante es que el turista esté bien informado para poder incluso aprovechar y sacarle el jugo, ¿no?, esos puntos turísticos. Ahí está, ¿no?, es un teléfono que tiene habilitado ya PROMPERÚ, las 24 horas el teléfono, viceministra. Este teléfono es 24 horas, 24/7, ¿no es cierto? Es el 574800 de IPERÚ. Cualquier información que el turista pueda requerir, cualquier preocupación que tenga, cualquier lugar al que quiera visitar y pueda necesitar, esos son los teléfonos. Muy bien, muchísimas gracias, viceministra. Le agradecemos mucho. Vamos a dejarlos con más información. Ahí está la dirección precisamente de la Dirección Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, ¿no? Que vamos a verlo. Ahí está. Usted puede encontrar ahí los establecimientos de hospedaje, ¿no?, clasificados, categorizados, agencias de viajes, turismo, guías de turismo, prestadores de servicio, ¿no? Toda una serie de servicios que usted puede ver. También en la página web, me imagino, de la página web del Mincetur, ¿no? ¿Cuál es, ministra? www.mincetur.gov.pe. Muchísimas gracias, viceministra. Es la primera vez que la tenemos en estudio. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando porque esta es una actividad que, como es el turismo, es muy dinámico. Sumamente. Seguramente nos van a tener muchas buenas noticias. Claro que sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en Marcando Agenda.